Bienvenido a un nuevo episodio del Podcast Libertario, el show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento. Y hoy vamos a hablar sobre cómo el individuo es la minoría más oprimida. Entonces estoy aquí con mi amigo Fer, el AMCAP estoico, y estoy yo, JC, estudiante de la filosofía del objetivismo y minarquista. Si estás escuchando por primera vez, recuerda darle al botón de seguir en Spotify, Apple Podcasts y suscríbete en iVoox o YouTube. Y también visita nuestra página web podcastlibertario.com y síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Entonces, ¿cómo estás hoy, Fer? Bueno, primero que nada, hola y sean bienvenidos de regreso a otro episodio. Estoy muy feliz de estar aquí. Tal vez esto lo vayan a notar al momento de publicarlo y vayan a ver que ha pasado un tiempo entre la última fecha de su vida y la fecha de este, pero es porque estamos trabajando en muchas cosas que van a poder ver en el futuro y estoy seguro que van a poder disfrutar. Y bueno, sin nada más que decir, supongo que puedo entrar ya al tema. ¿Quieres empezar tú, JC, o empiezo yo? No, empieza tú, que vamos a hablar hoy acerca del individuo es la minoría más oprimida. Aquí quiero hacer la distinción de por qué el individuo, porque el nombre de este episodio de hoy, el individuo es la minoría más oprimida, porque siempre se habla de que hay grupitos colectivos que son los más oprimidos. Van y dicen que es alguna raza, van y dicen que es algún grupo religioso, algún grupo ideológico, y al final del día la distinción hay que hacerla. No es porque sean un grupito que es importante el problema que están pasando. Lo importante es que son individuos que no están teniendo su libertad como el resto de la población. Aquí es donde es lo importante, individuo versus colectivo, y por qué no es compatible tratar de sacrificar al individuo para favorecer el colectivo. Entonces, por encima, cuando hablamos de individuo, yo me refiero a cualquier ser vivo, en este caso específico, humano. Totalmente indistinto de qué género, raza, ideología, credo, lo que tú quieras sea. Es un humano, humano es, y ese es el individuo. No importa si no cree en lo que nosotros creemos acá como libertarios, sigue siendo un individuo. ¿Qué es el colectivo? Un grupo de individuos. Es esta la razón de por qué digo que es incompatible tratar de sacrificar unos pocos para decir esto es para beneficio de la mayoría de gente. ¿Cómo sacrificar tus componentes te va a ayudar a mejorar? El ser humano está compuesto de varios órganos. ¿Cómo vas a sacártelos todos y después vas a decirles que es para mi beneficio? No funciona así. Si te sacas los pulmones no vas a poder respirar. Si te sacas los riñones no vas a poder filtrar nada. De la misma manera hay otra analogía que quiero mencionar y es la de las abejas y la colmena. Porque siempre se dice, las abejas se sacrifican por su colmena. No, sí. Todas trabajan por el bien común de la colmena. Eso es aparente hasta cierto punto. Es una observación porque todas trabajan para la misma empresa, podríamos decir, que es producir miel dentro de una colmena específica. Pero lo que es malo para una abeja puede ser bueno para el resto de la colmena. Si tú dices, deshacernos de un par de individuos es para la mejoría de la sociedad, de la comunidad. Si te deshaces de las abejas, ¿qué queda en la colmena? Absolutamente nada. De esta misma forma, entonces el colectivo no puede ir en contra del individuo, pues, como dije, está compuesto de él. Es una paradoja cuando van y tratan de decir, el colectivo, la comunidad o el país entero se beneficia si sacrificamos a estos pares de personas que son productivos, que por lo general es algún millonario o es alguna persona influyente, y que si nos deshacemos de esa persona y la hacemos pagar, todos vamos a estar mejor. Es una contradicción. Deshacerte de tus individuos, que son las personas que producen, ¿cómo te va a ayudar? Es como decir que existe un estado de existencia donde la ausencia de oxígeno te permite respirar.
vas a eliminar a las personas productivas, vas a eliminar a las abejas y aún así esperas que haya miel y que todo sea feliz. No funciona. Es una contradicción. Bueno, en lo que yo quería hablar acerca de esta parte del individuo versus colectivo es principalmente porque yo pienso que en nuestros países, digamos que de Hispanoamérica, no se habla mucho acerca del individuo, sino que siempre se inventa este colectivo llamado pueblo o la nación o algo más que está por encima del individuo. Y no sé, mirando la historia, mirando todo lo que ha sucedido en los últimos 2 siglos, yo no sé si tengo como que ciertos recelos cada vez que escucho a un político o a cualquier persona hablar de que existe algo más allá que el bienestar del pueblo, que esto es porque le hace bien al pueblo, le hace bien a la nación, a la patria o cosas por el estilo. Cuando deberíamos de preguntarnos, como el ejemplo que da José, si realmente esto le hace bien al individuo, o sea, o estamos haciendo toda una farsa para decir que estamos usando recursos de algún rubro o de algún tipo de empresas para el beneficio de otros. ¿No será que le estamos quitando a unos para darle a otros y en verdad no estamos haciendo nada por el bienestar supuestamente general? Porque yo tengo digamos que mis ideas en cuanto a eso del bienestar general. Yo digo que es más correcto decir es el bienestar del individuo. Y como, bueno, lo que yo estudio más que todo es filosofía en mis ratos libres, yo pienso que ahí es donde está la clave. Que hablemos de qué es el bienestar del individuo, qué le conviene al individuo. Realmente este impuesto que vamos a ponerle no sé, a los servicios de streaming como Spotify o Netflix, ¿realmente esto le hace bien al individuo o terminas quitándole más de la pobre billetera a este individuo de esta nación, ¿no? O sea que deberíamos hacer ese cambio de mentalidad, diría yo, y enfocarnos es en hablar en el individuo, porque de nada sirve hablar de estos colectivos, porque todo el mundo quiere ser parte de algún colectivo, que si son del colectivo de tal cosa de esto, o si son porque son de algún color, de alguna raza, de alguna religión, de alguna cosa. Y sí, yo sé que a nivel psicológico hay una necesidad de pertenencia, que tú quieres pertenecer a un grupo, porque somos al final del día seres sociables, ¿no? Pero sí tenemos que darnos cuenta de que para las leyes, todo lo que es la legislación y todo eso, yo creo que el enfoque debería ser es al individuo. No sé qué tú opinas de eso. Yo creo que es absolutamente importante lo que acabas de mencionar, en especial con lo de la legislación, porque es cierto, uno busca pertenencia, uno busca ser parte de un grupito. Grupos pequeños donde las personas comparten tu opinión, tus gustos y tus metas. Por aquí es la base, o por ahí se encuentra pues la base de cómo se forman las empresas. Varias personas que quieren hacer lo mismo y quieren producir. No puedes legislar entonces a un país como si todos fueran idénticos, porque no lo son. No todo el mundo le gusta lo mismo, no todo el mundo quiere hacer lo mismo. Hay personas que ni siquiera quieren hacer algo. Pero tú vas a pasar una ley que los va a tratar a todos como si fueran clones, como si no fueran diferentes. No vas a lograr nada. Tal vez favorezcas a un par de grupitos o a uno solo. ¿Y qué pasó con el resto? Y en los tiempos en los que nos encontramos, en el que no somos simplemente los cazadores recolectores y que, bueno, son dos grupitos. No, la división del trabajo y la especialización está tan avanzada y sigue avanzando tanto que los grupos que vas a afectar serían miles a costa de tratar de favorecer a uno solo, a un par de personas. No, simplemente no es correcto. Y yo, para extender eso, entonces, para mencionar por qué yo creo que el bienestar del individuo es importante, siguiendo con este ejemplo de la abejita, voy con preguntas. ¿Cómo planearía los estatistas, por ejemplo, o los keynesianos tener una sociedad próspera, llena de personas productivas, y se imaginan todo este sistema utópico en el que todo el mundo es perfecto porque ellos lo tienen ya envisionado, lo escribieron en un librito, lo dibujaron en un canvas y ellos dicen, así es como va a ser mi país perfecto que yo mismo he diseñado porque yo me creo que soy lo mejor que hay en todo el mundo? ¿Cómo esperas que eso suceda cuando el individuo está siendo sometido a diestra y siniestra por parte del Estado?
Tú dices que lo quieres ver feliz, pero lo condenas a que sea miserable. Ejemplo, yo, anarcocapitalista, me encanta la libertad, me encanta el capitalismo, me gustan las pequeñas empresas. Eso es como un nicho. Hay personas que les gustan más las corporaciones y todo. Perfecto, me gusta a mí la microeconomía. ¿Cómo espera uno ver un país lleno de emprendedores, digamos, para camiones de comidas, agricultores de comida orgánica, gente que hace artesanías, cosas pequeñas, no tienen mucho capital, apenas están empezando? ¿Cómo van esas personas a surgir, esos individuos, cuando tú estás legislando en contra de ellos? Les haces difícil emprender, les haces difícil ahorrar, les haces difícil vivir. ¿Cómo puedes tener una sociedad de personas felices cuando todos, de nuevo, son forzados a ser miserables? Yo diría que aquellos que claman preocuparse por el colectivo y el bienestar común tienen que empezar a preocuparse por quienes conforman ese colectivo, y es el individuo. ¿Quieren ver a todos esos empresarios surgir y que les vaya bien? No puedes pasar leyes contra el lucro de que vamos a cobrarles impuestos a todos porque el empresario es un multimillonario y hay que redistribuir la riqueza. La verdad no es así. En otros episodios más adelante vamos a hablar más puntual de economía, pero para que tengan una idea, la gran mayoría del mundo está compuesto de pequeñas y medianas empresas. No toda empresa que existe es una Coca-Cola o alguna otra multinacional casi monopólica de lo grande que es. La mayoría son pequeñas tiendas, pequeños restaurantes, pequeños negocios que venden sus productos o servicios en un área pequeña. No los puedes matar. O sea, son muy delicados. No les puedes poner muchas regulaciones porque los vas a matar. Entonces, les quieren cobrar impuestos, quieres ponerle estándares imposibles de cumplir. Les dicen, por ejemplo, con los restaurantes, de nuevo, todo por beneficio del colectivo, ¿no? Tienes que tener una puerta especial que se abra hacia adentro. No, la puerta se tiene que abrir hacia afuera. Esto es un caso real, por cierto, de Estados Unidos, en algunos estados. No, que si la cocina, la puerta tiene que abrir hacia afuera o hacia adentro. Y había como una doble legislación, entonces el dueño de un restaurante tenía dos puertas y las tenía que cambiar cuando venían a auditarlo para evitar problemas, porque si no le cerraban el restaurante. Así de absurdo era. O tiene que estar ubicado en un lugar específico, una zona que algún estatista o algún keynesiano especialista, ¿no? Claro, ahí dice, esta es la zona comercial. Entonces una persona que de a milagros está tratando de pagar su casa o de tener una casa, tiene además que ver cómo saca recursos para tener un local aparte, lejos, en un área específica. Es muy difícil. Y de nuevo, los terminan matando y por eso no hay muchos pequeños emprendedores y en Latinoamérica no hay avance. Entonces, ¿cómo pueden esas pequeñas abejitas producir miel tranquilamente y ser felices cuando les tiran tanto humo? Hay un falso sentimiento de libertad ahí en el que dicen, pero ellos legalmente ellos pueden hacer una pequeña empresa, legalmente ellos pueden intentarlo, pero los vas a matar apenas están establecidos porque les vas a tratar de cobrar impuestos y un montón de regulaciones. No los vas a permitir seguir existiendo. Digo, por eso al final del día vemos que los países entre menos regulaciones tienen y menos trabas y menos burocracia, donde el individuo es libre, tiene libre paso para que sea fácil crear empresas, resulta que son los países que son más prósperos. Entre más libres son y más reglas sencillas y claras, más bien menos regulaciones tienen, el individuo es libre. Asimismo, el emprendimiento se da, las empresas se pueden crear y el país prospera, ¿no? Entonces, hay el siguiente punto que queríamos tocar, que es el bienestar del individuo, que es lo que estaba diciendo hace un rato, de que el bienestar del individuo es lo más importante, que ese es el enfoque que deberíamos de tener. Y yo quería traer hoy una pequeña parte que quería citar de un libro de Rand que se llama Capitalismo, el ideal desconocido, sobre el bienestar del individuo y cómo esto espero que les dé un poquito más de claridad. Así como me ha servido a mí, ¿no? Entonces voy a leerle un pequeño párrafo de este libro donde dice sobre la teoría objetivista del bienestar. Esta teoría dice, sostiene que el bienestar no es ni un atributo de las cosas en sí mismas ni de los estados emocionales del hombre, sino una evaluación de los hechos de la realidad por la conciencia del hombre de acuerdo con un estándar racional de valor. Racional en este contexto significa
derivado de los hechos de la realidad y validado por un proceso de raciocinio. Además, la teoría objetiva asevera que el bienestar es un aspecto de la realidad en su relación con el hombre y que debe ser descubierto, no inventado, por el hombre. Lo fundamental para una teoría objetivista de los valores es la pregunta: ¿de valor para quién y para qué? Una teoría objetiva no permite alejarse del contexto, no permite separar el valor del propósito, el bienestar de los beneficiarios y las acciones de la razón del hombre. Y por último dice: de todos los sistemas sociales en la historia de la humanidad, el capitalismo es el único sistema basado en una teoría objetiva de los valores. Y bueno, ¿qué quiero traer eso? Y quiero dejarle esas preguntas que dicen ahí. ¿De valor para quién y para qué? Cada vez que ustedes escuchen a un político, a un socialista, a alguien en la televisión, un medio de comunicación, a quien sea, un intelectual, que esté diciendo de que sí, yo considero que es que debería de quitársele más a tal persona, o debería de ponerle aranceles a algo, o impuestos a algo, o tal cosa, porque esto va a ser de valor para el pueblo, o le va a servir al pueblo, y esto es el bienestar del pueblo, el bienestar de la nación, de la patria, o algo por el estilo. Se pregunten en sí, ¿esto que está proponiendo esta persona es de valor para quién y para qué? Y yo considero que esas dos preguntas, que son filosóficas, porque eso es lo que yo estudio, son muy importantes, porque eso de una vez te da claridad. Y si es alguien que te está tratando de explicar eso, entonces tú le vas a decir, o sea, este arancel que le están haciendo a un producto que yo necesito importar para poder empezar una pequeña empresa, para poder emprender, o sea, ¿por qué le estás poniendo un impuesto, un arancel o algo? Porque me estás perjudicando a mí. O sea, entonces, este arancel que le estás colocando a lo que yo necesito para importar, ¿realmente es de valor para quién y para qué? Porque a mí como individuo no me funciona. Entonces, de repente a otro tipo, a otros individuos tampoco le funcione. Y en realidad sea alguien o un colectivo incluso que esté buscando favores a través del Estado. Eso me lleva al siguiente punto, que es la dictadura de la mayoría contra la minoría. ¿Qué quiere decir esto? No es necesariamente una crítica bueno, no voy a tocar eso ahorita mismo, pero sucede lo siguiente. Cada vez que se va a legislar con ejemplos como dijo JC, que dicen esto es para el pueblo. ¿Qué es el pueblo? ¿Qué es ese colectivo? ¿Está compuesto de qué individuos? Porque de nuevo, digamos que es algo en contra de las importaciones de metal. ¿Yo necesito metal o no lo necesito? Hay alguien que produce metal localmente y quiere conseguir un monopolio evitando que haya competencia de afuera. O incluso dentro del país pone regulaciones para que nadie más pueda empezar una compañía de metales, y tal vez se quieren entonces crear un monopolio interno. Hay que preguntarse siempre, como menciona JC, ¿para quién es el beneficio? Y por lo general, los grupos de personas organizadas que aparentan saber lo que es mejor para el resto, los estatistas y los keynesianos, tienden a ser grupos, lo que se le conoce como hacedores de lobby, o son aquellas personas que apoyan a ciertos legisladores, son como amiguetes que tratan de pasar legislaciones o leyes, ¿no?, que favorezcan a su grupito, a sus amigos, y no es en realidad para el pueblo entero, para el país entero. Un ejemplo de esto, bueno, y también cabe destacar, siempre van a tratar de hacerlo justificándolo diciendo que su moral es superior o algún otro reclamo absurdo de esos niveles. No, la arrogancia siempre por delante, ¿no? Un ejemplo de esto. Hay un grupo de personas, digamos, que no les gusta comer un tipo de carne. No toda, digamos un tipo de carne. Tal vez no le gusta la carne de res, no le gustan los cerdos, tal vez no le gustan las aves. Por X y esta razón. Puede ser por alguna ideología, lo que sea. En lugar de tratar de convencer a los demás de que su opinión o de lo que ellos claman decir es lo correcto, van y tratan entonces de utilizar la fuerza del Estado legislando, y entonces ahora van a ir y forzar al resto de la población que no comparten esa opinión a ser sometidos a su voluntad. Y ahora nadie va a consumir ese alimento. O
siguiendo con lo de los monopolios, de nuevo, hint hint, como un pequeño alerta para que vayan teniendo esto en cuenta. Más adelante lo vamos a tocar en otro episodio. Siempre que hay un monopolio, es por este tipo de jueguitos de personas metidas con el Estado legislando a su favor. Entonces siempre tener mucho cuidado cuando se dice esto es por beneficio del colectivo, hay que sacrificar a un par de individuos para lograr este cometido. Terrible decisión. Es una mayoría contra una minoría y terminan entonces oprimiéndolas. Así no se puede proceder. Cada vez que alguien diga mi grupito está siendo oprimido, no puedes tratar de hacerlo una guerra, no va a llegar a ningún lado. Al final siempre recuerdo las palabras de Rothbard cuando él menciona que cada vez que uno se pregunta, pero entonces, ¿qué puede hacer el Estado para ayudar? Si hablamos del bienestar del individuo, solamente puede hacer una cosa, como menciona Rothbard, también es lo que proponemos los libertarios. Lo que puede hacer el Estado es apartarse, dar un espacio. ¿Quiere dedicarse a otras cosas? Perfecto, después se puede hablar de eso, pero en la economía todos estamos de acuerdo, no se debería meter. Sí, definitivamente. Bueno, lo que yo quería hablar en ese punto de por qué la dictadura de la mayoría contra la minoría es por la importancia que debemos darle al individuo. Porque lo que yo considero que vivimos hoy en día es que básicamente un grupo de gente mayoritario usa la fuerza, el monopolio de la fuerza del Estado. Es decir, que usa la pistola que tiene el Estado para supuestamente buscar el beneficio de la patria, del pueblo, de la nación o de alguien más. Pero para mí yo lo considero algo inmoral, porque tú no deberías de usar la fuerza, el monopolio de la fuerza del Estado para decirme a mí cómo yo tengo que vivir, cómo tengo que pensar, cómo me tengo que educar, o qué es lo que tengo que hacer, o cómo trabajar, o cómo gastar mi dinero incluso. O sea, yo considero que es totalmente inmoral por eso. No debería de existir este poder de darle a la mayoría que pueda mandar sobre las decisiones que yo debería tomar en mi vida. Digo, yo claro, como un individuo libre y responsable, no voy a ir a tropezarme o a, digamos que, hacerle daño a alguien más o meterme ni con la vida de alguien ni con la propiedad privada de alguien más, porque para eso tenemos leyes que deberían de ser leyes objetivas, ¿no? Que deben ser claras y que todo el mundo las debe entender. Pero cuando abrimos este espacio o le damos este poder a que la mayoría simplemente te pueda decir a ti como individuo lo que puedes hacer y no puedes hacer con tu vida, si tienen que ponerte impuestos, aranceles, si no puedes iniciar una empresa porque tienes que tener un papeleo o tiene que haber un estándar en las escuelas privadas, o sea, tantas cosas que se van imponiendo. O sea, nos damos cuenta de que con cada impuesto, con cada ley torcida que vamos metiendo, en verdad lo que está sucediendo es que el individuo es menos libre. O sea, en vez de nosotros lo que estamos buscando, que es abogar por la libertad completa del individuo, y que con el individuo, o sea, si es bueno para el individuo, debería ser bueno para todos el resto de los individuos que estamos en un territorio. Pero si le damos este poder a esta mayoría de personas, entonces al final del día lo que estamos oprimiendo es a ese individuo. Por eso nosotros consideramos que hoy en día el individuo es la minoría más oprimida. Y pareciera que nadie está hablando de esto. Y creo que si eres libertario deberías de hablar de esto. Si eres liberal clásico, anarcocapitalista o lo que sea, o eres una persona que no está metida en nada de estas ideologías, igual. Entre más te des cuenta de que lo que deberíamos hacer es que el individuo sea libre, porque así es como tenemos que juzgar ese estándar, más libertad. Pienso que ahí es donde todos entonces realmente nos beneficiaríamos de eso. Yo quisiera hacer un espacio ahorita mismo para no dirigirle la palabra necesariamente a las personas que nos escuchan y que ya, o sea, les gusta la libertad y todo, y sé que tienen este tipo de conceptos bien claros, sino a aquellas personas que duden todavía y digan, no lo sé, tal vez hay individuos que podríamos tratar de sacrificar o, bueno, regular en su contra. Cuando uno dice, vamos a poner impuestos solamente para tal grupo,
fuera de si son millonarios o no, porque los existen, hay impuestos específicos a un sector de la producción, por ejemplo. ¿Qué le hace pensar a uno? Y si tú entras en esta categoría, ¿qué te hace pensar que esa táctica agresiva contra otros individuos de tratar de sacrificarlos para el beneficio del resto no va a ser utilizada contra ti? O sea, aquí es donde uno empieza a caminar sobre cáscaras de huevo, y a mí me gusta el liberalismo porque me gusta la paz, a mí no me gusta el conflicto. Aquí estamos hablando solamente de comercio, pero al final del día, aquellos que piensen que sacrificar individuos por beneficio de colectivos está bien, pónganse esta situación en su mente. Si están jugando ese juego, hay otra persona en contra de ustedes que está pensando lo mismo de ustedes, que está dispuesto a sacrificarlos a ustedes para beneficio de ellos. ¿Quieren de verdad jugar eso? Porque yo personalmente no. Yo no tengo deseo de gobernar a nadie ni de ser gobernado. Pero el resto, si vas a jugar ajedrez, eso es un juego de dos. Ambos tienen las mismas herramientas y al final va a ser hasta que se caiga uno por completo. Yo no quiero participar de eso. El resto que todavía sigue con esas ideas de vamos a tal sector de la economía, eso es bien fuerte, vamos a cobrarles impuestos, vamos a poner regulaciones o a los extranjeros o a tal grupo de personas porque me caen mal o se ven distintos de mí, así que les quiero hacer, no sé, regularlos y ponerles alguna cosa mala, por no decir que hay personas literalmente locas que quieren matar minorías. Eso se puede voltear de la noche a la mañana y cuando tú termines siendo minoría, no creo que te guste que te estén cazando. Bueno, entonces gracias por estar con nosotros. Hoy aprendimos sobre qué es el individuo versus este colectivo, qué es realmente el bienestar del individuo. Recuerden de valor para quién y para qué cuando vayan a ver cualquier cosa, ¿no? Y sobre, la dictadura de la mayoría contra la minoría y cómo empezar a pensar un poco más en cómo ser este individuo, ¿no? Y entonces, si es tu primera vez aquí, dale al botón de seguir en Spotify, Apple Podcast o YouTube y síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Además, pueden entrar a nuestra página de internet podcastlibertario.com para enviar tus preguntas y ponerte en contacto con nosotros. En el próximo episodio tendremos un nuevo Destazando Libros sobre La maquinaria de la libertad de David Friedman. Y por último, comparte este episodio con tus amigos y familiares y recuerda, tenemos una cultura por salvar. También recuerda que nada por parte del Estado es gratis, excepto que te opriman. Y nos escuchamos en la próxima.